Hermanos, buenos días. Hoy es un privilegio de verdad poder estar todos reunidos, un privilegio que Dios nos permite tener, que nos regala. La semana pasada, les comparto que la semana pasada cumplí años y le doy de verdad muchas gracias a Dios porque sé que cada uno de estos días que quedan sobre mi vida, o más bien dicho que han pasado sobre mi vida, han sido simplemente porque Él no me la ha dado. Nada porque yo mereciera, sino porque Él de verdad ha tenido la gracia y la misericordia de darme cada día. Y además con cada día que pasa digo, Señor, hazme crecer cada vez más. No solamente en edad, bueno, ya de altura ya no creo que crezca nada, ¿verdad? Al contrario, vamos bajando, pero le digo, Señor, ayúdame a crecer espiritualmente. Y Dios pues me permite estar hoy aquí con ustedes. El día de hoy les quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que precisamente va de la mano con lo que acabo de compartirles de lo que es tener un año más de vida, y que este pensamiento o esto lo que nos debe de hacer sentir no es que somos más viejos, sino que nos debe de ayudar a sentir que somos cada vez más transformados. Porque yo sé que cada año que pasa digo, Señor, falta cada día menos para que yo pueda estar contigo. No lo tome usted a mal, no me quiero morir. Bueno, cuando el Señor quiera, ¿verdad? Será así, pero el punto es que conforme cada día que pasa en mi vida, sé que también se van acortando los años que me van quedando y digo, Señor, más pronto voy a estar contigo. Pero no quiero estar con Dios como estaba hace 20 años, ni quiero estar como estaba hace 10 años, y seguramente, hermano, que tampoco quiero estar como estoy el día de hoy. Y es que el Señor tiene una promesa para nosotros, que es la de darnos una metamorfosis. El Señor nos ha prometido que nos va a transformar. Y nosotros tenemos una transformación inicial cuando decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Nosotros decimos, Señor, sí te acepto. Reconocemos que Jesús es el camino, que es la verdad, que es la vida. Somos llamados entonces y ahora ya dejamos de ser quienes éramos y ahora somos hijos de Dios. Pero eso no es todo lo que queda, hermanos, porque después de que uno acepta a Cristo en su corazón, tenemos que venir y ahora sí, ya fuimos transformados de estar muertos, ahora fuimos llevados a estar vivos. Pero ¿cómo vamos a vivir esa vida que Dios nos da? Eso es lo más difícil a veces en el camino, porque llegamos, recibimos a Cristo, ya somos hijos de Dios, ya tenemos el poder, como cantamos hace rato, tengo el poder de Dios, estoy vivo, mi Cristo vivo está y ahora soy libre. Pero cuando nos enfrentamos a cada situación de nuestra vida, entonces empezamos como que queremos ir para atrás. Porque se presenta en nuestra vida muchas cosas difíciles. Y hablando de la metamorfosis, yo pensaba digo, Señor, sí, como las mariposas, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, creo que muy conocido. ¿Cómo es la mariposa? ¿Cómo es la vida? Primero es un huevo que se deposita sobre una hoja y luego ese huevo se rompe y sale una larva, o como le decimos, una oruga, que yo estaba leyendo que no todas las larvas son orugas, pero bueno, oruga de la mariposa. Y luego esa oruga va a tener una vida que no es tan larga, pero durante esa vida la oruga o la larva se alimenta y come mucho. Y come mucho y se llena y se llena y se llena porque guarda reservas para otro tiempo. Porque después de acabar y de terminar de crecer, se acaba este periodo de su vida donde es una oruga. Y entonces ahora se convierte en una pupa o crisálida.
¿verdad? Entonces como que se encierra dentro de una bolsa y ahí dentro de la bolsa la oruga va a sufrir un proceso de transformación. En muchos lugares dice que es como que muriera para nacer de nuevo, porque muchos de sus órganos internos son quitados y muchos órganos son puestos ahora en la larva, lo que era la larva. Por ejemplo, cuando era una oruga no tenía alas, pero durante el periodo en que está en forma de pupa le forman alas. Y órganos que tenía para la digestión se pierden. Entonces hay una verdadera transformación cuando esta larva pasa a la etapa de ser ahora una pupa. Y durante este tiempo además lo que era la larva, que está en esta fase, está a oscuras, en silencio, pareciera como que dentro de su mundo no pasa nada. Sin embargo, afuera, en el exterior, hay predadores que quieren comerse a esta pupa. Por ejemplo, hay algunos que vienen, se paran sobre lo que es la pupa y depositan, rompen lo que es la bolsa y depositan adentro de esta pupa unos huevecillos, que cuando la pupa se rompa, lo que va a salir ya no es la mariposa, sino van a ser los otros insectos que fueron depositados, los otros huevos que fueron depositados. Pero cuando esto no sucede, cuando la crisálida o pupa logra mantenerse intacta sin que nada la ataque, cuando se rompe deja de ser aquella oruga fea que no tenía alas y que nada más se arrastraba por el piso, y ahora se convierte en una mariposa, que generalmente las mariposas son muy bonitas, tienen muchos colores, tienen alas y ya no están arrastrándose, sino que se pueden mover libremente de un lugar a otro. Entonces yo pensaba en este ejemplo y digo, Señor, es cierto, así somos muchas veces nosotros, porque antes de llegar a Cristo, cuando llegamos a Cristo ahora somos las crisálidas, la pupa, estamos encerrados aparentemente en un cascarón. Pero antes de llegar a Cristo éramos como aquella oruga que se arrastraba, que estaba fea, que no tenía nada que le hiciera atractiva. Pero además lo que hacíamos era comer y comer y comer y llenarnos para otro estadio. Pero el punto, hermanos, es cuando llegamos a Cristo, ¿de qué nos habíamos llenado? ¿Qué era lo que habíamos comido? Porque en cuestión de nutrición dicen que somos muchas veces, hay un dicho común que dice que somos lo que comemos. Aunque una nutrióloga me dijo, no, somos lo que metabolizamos. Pero el dicho común dice que somos lo que comemos. Entonces, cuando estábamos en nuestra fase de oruga y nos estuvimos alimentando, ¿de qué nos estuvimos alimentando? Porque además cuando yo leía sobre la transformación de la larva a mariposa, muchos biólogos dicen que la mariposa aún recuerda ciertas costumbres de alimentación que tenía cuando era una oruga. Entonces nosotros llegamos a Cristo, que era el tema que platicábamos. Ahora decimos somos libres, ya Cristo nos salvó, nos llevó de estar muertos, ahora estar vivos, tenemos el regalo de Dios, pero ¿de qué estamos alimentados antes de llegar a Cristo? ¿Y de qué nos estamos alimentando en este tiempo y en este momento? Lo de los lentes es parte de la transformación, ¿eh? Nosotros éramos como feas orugas, Dios nos transforma en mariposas. La palabra dice que Cristo nos cambia por completo y que borra nuestro pasado, que está lleno de faltas, de pecado, de suciedad, y que va a escribir una nueva historia, y que es una historia de paz. Por eso dice que nos lleva de la muerte a la vida, y el cambio es en el momento que nosotros entregamos
nuestro corazón a Dios. Segunda de Corintios 5:17 cita en la palabra de Dios, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora nuestro exterior se ve diferente, hermanos. Ahora decimos, como cantamos, insisto, somos libres, ya no tengo la carga, soy libre del pecado, Jesús murió por mí en la cruz, ahora yo puedo caminar diferente, soy un hijo de Dios. Pero, ¿qué pasa? Decía yo hace rato, cuando empezamos a tener las situaciones y los conflictos de nuestra vida diaria. ¿Cuál es nuestro primer pensamiento? Porque yo recuerdo que hace unos 10 años, hace 10 años, yo andaba, para estas fechas, ya había yo decidido aceptar a Cristo en mi corazón, después de mucho tiempo, después de muchas veces de compartirme la palabra, y ya había yo aceptado a Cristo en mi corazón. Y yo recuerdo que fui en otra iglesia a un encuentro. Me habían hablado de la palabra, yo dije sí, yo quiero a Jesús en mi vida, y me invitaron a un encuentro, a un retiro más bien, a un retiro de un fin de semana. Yo fui con mucha emoción en el retiro, fui con mucha emoción, con muchas ganas, yo quería ir, sentía esa necesidad, y ahí en el retiro se nos compartió de la palabra y ofrecieron que si nos queríamos bautizar, y yo enseguida dije sí quiero, le quiero entregar mi vida a Cristo. Y yo recuerdo que después de ese día, cuando salí del retiro, no sé si a ustedes les ha pasado, pero sentía mi cuerpo como muy cansado, esa es la palabra, como que había hecho mucho ejercicio, como que estaba con mucha carga, como que algo había estado puesto sobre mí durante esos días. Y yo recuerdo que llegué a mi casa de ustedes también, y me acosté y me dormí desde las 3 de la tarde hasta como a las 6, 7 de la mañana del día siguiente, lo cual es bastante raro porque suelo dormir muy pocas horas. Pero cuando me desperté en la mañana siguiente me sentía diferente, me sentía libre, es la palabra. Ya no sentía ese peso, ese cansancio, ese malestar que había sentido en mi cuerpo. Y empecé a caminar todos los días y a decir, ahora soy una hija de Dios, porque tengo esa convicción, todavía la tengo, y cada día es más de que yo camino y digo, yo soy hija de Dios, y si Dios puede, pues yo también puedo, y si mi Padre bendice, pues yo soy bendecida. Y empecé a caminar así, pero de pronto empiezan a pasar cosas y cosas y cosas. Y que si una de las trabajadoras que viene, que me roba dinero, que si la otra que se va, que si en la casa empiezan a suceder o a faltar cosas, o sea, cosas de nuestra vida diaria. Y yo recuerdo que me conflictué y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues no sé si soy la única, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Bueno, y empieza uno a lo mejor así como que, bueno, me robó, como que no hago nada, la perdono, pero tampoco hago nada, ¿no? Que si me falta algo, pues lo vuelvo a poner, ¿no? O sea, cosas que uno busca porque estamos en ese momento tratando de justificar, pero sin entender a veces realmente qué es lo que tenemos que hacer. Y después de un tiempo de estar estudiando, porque no hay otra manera, ya gracias a Dios llegué a esta casa donde yo siempre he pensado que la enseñanza es buena, donde siempre preocupados porque nosotros estemos aprendiendo, creciendo, ¿verdad? Transformándonos cada vez más. Y en una ocasión el pastor predicó lo que voy yo ahorita a hablar, pero eso tiene muchos años. Aunque es algo que el pastor siempre nos dice. El cristal con el que nosotros miramos la vida
eso que nosotros traíamos ya aprendido, eso que nosotros habíamos comido, eso que ya nos había hecho ser la persona que somos, eso es lo que muchas veces nos sigue influyendo en el pensamiento y nos sigue deteniendo. Este cristal es un complejo, es un conjunto de ideas que ya tenemos establecidas en nuestra cabeza, en nuestra mente, ideas que van a impactar desde quién es Dios, quién soy yo, quiénes son los demás y qué es lo que nos toca hacer. Cosas que hemos aprendido en nuestras casas, cosas que hemos aprendido en nuestra escuela, cosas que hemos aprendido a lo largo de esos años que llevábamos ya avanzados y que para mí no eran 10 ni 15, sino ya eran muchos más, ¿verdad? Entonces, llegamos y tenemos ahora esto que se le llama cosmovisión. Cosmovisión es la forma como nos enfrentamos y como vemos el mundo en el que estamos y que nos rodea. Y esta cosmovisión es la que va a determinar que cuando algo pase, el cómo yo voy a responder, el cómo yo voy a actuar y lo que yo voy a decir. La cosmovisión, la mayoría de las veces la tenemos grabada en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos continuos. Por ejemplo, yo fui a la escuela y en la escuela me dijeron que la Tierra se formó hace millones de años y que los dinosaurios y que las diferentes eras y que el hombre evolucionó del ser un mono y evolucionamos y ahora nos erguimos y que somos hombres y que caminamos y que tenemos una conciencia y una mente y bla, bla, bla. Y aprendimos también en la escuela muchas otras cosas con respecto al cómo pensamos de quién es Dios. Por ejemplo, yo recuerdo que antes de aceptar a Cristo en mi corazón, estaba en aquellas, aún que yo había ido mucho tiempo a una iglesia tradicional católica, yo tenía en mi cabeza de pronto aquellas ideas de, bueno, Dios, es el mismo Dios de todos, Dios está en todos lugares, o sea, es como una cosmovisión de pronto. Dios no puede ser que se haga un terremoto porque no quiere a este pueblo, Dios no castiga, Dios es amor. De pronto yo creo iba a decir que todo era Dios, porque también hay la corriente y los animales son Dios y hay que protegerlos porque si no dañamos también a la naturaleza y la naturaleza se está muriendo porque nosotros la dañamos. Y bueno, un montón de cosas que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y que son lo que nos van definiendo. Y a veces no nos damos cuenta de esto, de cómo está definida nuestra cosmovisión y cómo es que los demás pueden solamente a veces con vernos saber quiénes y cómo somos. En una ocasión, no tiene mucho, viajé y en el aeropuerto me encontré con una persona, bueno, más bien una persona vino, se sentó junto de mí, empezó a platicar y de pronto se voltea y me dice, ¿usted es doctora? Y le digo, sí. Y le digo, ¿cómo supo? Por cómo habla. Y yo, ok. Entonces es parte de esto lo que es también nuestra cosmovisión, ¿sí? Eso que hemos aprendido que nos define y qué es lo que va a ser cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo miramos las cosas. Por eso yo decía que es la lente a través de la cual miramos la vida. Pero aunque estábamos llenos como la oruga que fuimos comiendo y llenándonos de cosas antes de entrar a la fase de crisálida, y que tenemos esta cosmovisión, cuando llegamos a Dios y Él nos trae su maravillosa gracia de sacarnos de estar muertos, ahora estar vivos, entonces ahora tenemos un compromiso con Dios. Y leyendo el libro de Romanos, el apóstol Pablo, que es un fiel ejemplo de la transformación de la cosmovisión que él tenía de la vida, en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, el apóstol Pablo habla de todas
las ventajas y de todo lo maravilloso y de todo lo que es la gracia de Dios para nuestras vidas. Pero a partir del capítulo 12, ahora el libro de Romanos ya no va a tratar sobre la gracia de Dios, sino de lo que nosotros tenemos que hacer y de cómo eso que nosotros vamos a hacer va a dar fruto para Dios. Y quiero que leamos el versículo 2 del capítulo 12 del libro de Romanos. Yo creo que muchos no sabemos el versículo, es un versículo relativamente corto. El versículo dice: y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces este versículo, cuando yo lo oí, cuando yo lo leí, cuando me senté a orar, cuando medité, cuando escuché la enseñanza, dije, claro, este es el versículo que nos da la respuesta. El versículo anterior, que es el versículo 1, el apóstol Pablo nos dice: ahora los exhorto a que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo y agradable a Dios, ¿verdad? Entonces, en el primer versículo del libro de Romanos 12, del capítulo 12 del libro de Romanos, el apóstol Pablo nos está hablando de ese tiempo, de ese compromiso que hicimos de decir: Señor, te entrego mi vida, te entrego lo que soy para que tú me transformes, para que esto cambie. Pero en el versículo 2 tenemos un compromiso que es consecuente a la entrega de nuestro cuerpo, a la entrega de nuestra vida. Y el compromiso que tenemos es hermanos, el de cambiar nuestra mente, el de tener una renovación de esa cosmovisión con la que hemos vivido los 15, 12, 20, 37 años que yo tenía cuando acepté a Cristo en mi corazón. Se trata de cambiar la mentalidad. Por eso dice: no os conforméis a este mundo. No está hablando de conformarse con, pues ya que no me queda de otra. No, está hablando de hacernos a la forma del mundo. ¿Por qué? Porque ya una vez que hemos recibido a Cristo, nosotros experimentamos esa bendición, ese amor de Dios, ese hecho de salir de estar muertos, ahora estar vivos, para que nos conformemos al mundo, a la era presente y a las cosas en las que estábamos antes. ¿Y qué tal que nos pasa como a la mariposa que les dije que a veces recuerda de lo que se alimentaba cuando era una larva? Y queremos volver a probar aquello de lo que nos alimentábamos antes de ser mariposas. Por eso dice: no se conformen a este mundo. No debemos de tomar como modelo las costumbres de este siglo. Debemos de fomentar que nuestra cosmovisión sea ahora la visión de Dios. Y debemos de caminar cada día y en todo lugar a donde estamos con la visión de Dios. No con la visión que aprendí en la escuela, no con la visión que aprendí en mi casa, si es que venimos de un lugar donde no nos enseñaron el evangelio, no con la visión que aprendí en la calle con mis amigos, no con esa visión, sino ahora con la visión de Dios. Nuestra vida tiene que basarse ahora en esta visión. Por eso me encanta cuando el cantante, creo es Marcos Brunet, dice: yo quiero tu visión en mis ojos. Y dice: y tu palabra y tu canción en mi boca. Y luego dice: y tu corazón en mi corazón. Porque debe de ser una transformación de todo lo que es nuestra mente. Y es que a veces nos confundimos
y pensamos que el término mente solamente se refiere al entendimiento, a lo que nosotros podemos pensar. Y en este versículo en particular, la palabra griega que se utiliza sí significa entendimiento. Pero cuando nosotros encontramos en la Biblia, en otros versículos, la palabra mente, podemos darnos cuenta de que la Biblia, cuando se refiere a la mente, no solo se refiere al cerebro, se refiere a todo lo que el ser humano es. Todo. Por eso dice él: quiero tu visión en mis ojos. Dice: y quiero tu canción en mi boca y tu corazón en mi corazón. Es una transformación de todo lo que somos. No nada más de decir y caminar, ahora decir: sí, ya soy libre, ya tengo a Cristo en mi corazón, soy hija de Dios, soy hijo de Dios, Dios es el poderoso, yo también puedo serlo. No, sino que tiene que haber esta verdadera transformación. Y no tenemos por qué estar solamente aquí los domingos, o por qué estar solamente el día de su presencia en casa pensando en Dios, sino que tiene que ser todos los días, todo el tiempo, todo momento, en todo lo que hagamos. Y a veces esta parte, que es la última que yo dije, quizás es la que más nos conflictúa. En todo lo que hagamos, en cuando estudiamos, en cuando trabajamos, en lo que es nuestra economía, en algo que el pastor siempre nos enseña, en la política, es en todo lo que hacemos. Yo tengo que manifestar la transformación de nuestra mente. Y mi mente, acuérdense, no tiene que ser conforme a este mundo, tiene que ser conforme a Dios, conforme a la visión de Dios. El término en este versículo de Romanos 12:2, cuando se habla de transformación, el término que se utiliza para transformados, y sí quiero que leamos el versículo, es Mateo 17:2. El término que se utiliza para transformación en Mateo 17:2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Porque el término que se utiliza en este versículo cuando habla de transformación es el mismo término que aquí se traduce como transfiguró. Y está hablando de quién se transfiguró, de Jesús. Dice que Jesús se transfiguró y ahora tenía el rostro como el sol. Quiere decir que cuando Pablo nos invita a que nuestra mente sea transformada, nos está invitando a que nosotros tengamos nuestro rostro resplandeciente como el sol. No nos está invitando nada más a transformarnos los domingos, no nos está invitando a transformarnos el día de la reunión, no nos está invitando a transformarnos solamente cuando estamos delante de otras personas. Nos está invitando a transformarnos en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Ahí en lo secreto, ahí donde nadie me ve, pero me ve Dios. Y Dios me quiere ver con mi rostro resplandeciente como el sol. No me quiere volver a ver como la oruga que estaba fea y que se arrastraba en el suelo. Dios me quiere ver como esa mariposa que es libre y que puede volar. Quiere verme como a su Hijo Jesús, con mi rostro resplandeciente como el sol. La transformación, hermanos, es un proceso continuo. Tampoco crea que se puede hacer de hoy a mañana. Por eso yo hace rato decía, cada día que pasa le doy gracias a Dios porque Él me sigue transformando. Y yo sé que cada día, conforme me pongo un año más vieja, un día más vieja, lo que sea, no es vejez nada más, es el proceso de transformación de Dios en mi vida. Cada día, cada año me sirve para algo.
No me gusta tener que usar lentes, pero es parte de. No me gusta tampoco de pronto sentirme quizá más cansada que antes, pero mis fuerzas internas, dice la palabra, que se van renovando, porque nuestro proceso de transformación es continuo, cada día, así como la mariposa, mientras estaba como en la fase de crisálida, de pupa, día con día la mariposa la larva se iba convirtiendo en esa mariposa. Es un proceso continuo de experiencia, crisis y un proceso. Algo que viene, que pasa, que yo no lo quiero, pero que está ahí en mi vida, que me va a llevar a un momento, a un tiempo difícil, álgido, pero que después lo que me va a ayudar es a salir de ahí transformada con respecto a eso que acabo de pasar en mi vida. Y el mismo versículo nos dice al final que cuando nosotros somos transformados conocemos la voluntad buena, agradable y perfecta. Quiere decir que este proceso de transformación, que este proceso de crisis, que este proceso de ahora tener una nueva experiencia es bueno, es agradable y es perfecto. Y es la voluntad de Dios que de pronto tengamos ciertas situaciones para que ahora lo que tengamos sea un carácter diferente como hijos de Dios. Y aunque a nosotros no nos guste, decimos, no, ¿cómo va a ser bueno, agradable y perfecto que esto me pase? Pues es bueno, agradable y perfecto, porque ese punto, ahí es donde Dios tenía que transformar nuestro pensamiento, transformar nuestra vida. Es bueno, agradable y perfecto a los ojos de Dios, y aunque para nosotros en un inicio no lo sea, lo es. Es lo que nos hace falta. Por eso donde caemos, por eso donde nos duele, pues ahí es donde tenemos que ser transformados. Esa visión que tenemos en ese punto tiene que ser cambiada. Y si no lo hicimos leyendo la palabra, pues entonces vendrá el proceso, la crisis, lo que no nos gusta, lo que nos duele. Y aún durante ese tiempo, durante ese proceso, yo lo tengo que ver bajo la visión de Dios, con los lentes de la cosmovisión de Dios. Nuestra mente, en 2 de Corintios 3:18, tenemos la continuidad de este versículo de Mateo. 2 de Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Ese proceso de transformación, mirándonos con cara descubierta, pero mirando ¿qué? Mirando la gloria del Señor. Entonces somos transformados. Pero si nos miramos en el espejo y seguimos mirando lo que éramos, lo que aprendimos y todo lo que ya habíamos comido antes, pues seguramente que no seremos transformados en nada, seguiremos siendo iguales. Tenemos que mirar la gloria del Señor. ¿Y dónde puedo mirar la gloria del Señor? ¿Cómo puedo mirar la gloria del Señor? ¿La puedo mirar en la adoración? ¿La puedo mirar en la oración? ¿La puedo sentir cuando oro? ¿La puedo sentir cuando adoro? Pero para que yo pueda mirar la gloria del Señor y entre, así como entró todo lo que el Señor me dijo, es que se ve cómo habla. Entonces, para que nos entre, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios todos los días. Y así como, por ejemplo, durante el proceso en el que yo estaba estudiando para ser doctor, tuve que aprenderme muchos libros y muchas cosas, y mis hijos dicen que muchas palabras raras,
Pues así tenemos que aprender lo que está escrito en la palabra del Señor. No nada más es venir y escuchar lo que dice el pastor, lo que dice Ricardo, lo que dice la doctora Ivonne. No, tengo que ir y aprender de la fuente, y la fuente está en la palabra de Dios. Y cuando yo venga entonces con una cosmovisión ya formada por mi lectura en la palabra de Dios, mis dudas serán aclaradas. Pero si yo no tengo dudas, si nada más escucho, pues es muy probable que sigamos comiendo lo que no debemos comer. Sobre todo en este tiempo que es requete fácil. Agarro, abro YouTube, le pongo prédica cristiana y lo que vayan a decir, quién sabe qué es, pero yo lo escucho. Y a veces, hermanos, que no tenemos esta cosmovisión de que tiene que ser bíblica. A veces lo que estamos buscando es y voy a decir la palabra así, a la celebridad que va a predicar. Y cómo camina y cómo se mueve y lo que nos dice, pero no tenemos criterio propio porque no hemos aprendido lo que Cristo quiere de nosotros. Y todo lo que escuchamos, todo nos lo creemos. Vivimos en un tiempo donde la tecnología nos está, yo no digo que la tecnología sea mala, estoy diciendo que nos está haciendo menos pensativos, menos pensantes. No sabemos de pronto ni leer, no sabemos escuchar, vemos imágenes, entendemos una parte de lo que nos dijeron y en base a eso es a lo que hacemos. Y nos pasa en todos los ámbitos y nos confunde. Todos los días, y voy a hablar de algo que yo veo todos los días llegan personas al consultorio con lesiones que no tendrían que haber tenido. Las tienen porque escucharon en Facebook o en las redes sociales que sea, ahora es TikTok, escucharon, es que yo sigo a fulano de tal que es el doctor de no sé dónde y que es dermatólogo, y entonces él promocionó esta cremita y dice que esta cremita es muy buena, y entonces yo me la compré y me la puse, y entonces llegan con una lesión que no tendrían que tener si no hubieran comprado esa cremita que escucharon que el otro anunció en internet, pero que no, y que puede ser que la cremita sea muy buena, pero que no era la que le tocaba a esa persona. Entonces, cuando yo lo pienso, digo, es lo mismo que nos pasa en la vida cristiana. Y escuchamos a la celebridad y escuchamos al predicador y escuchamos lo que dice, pero si no tenemos ese contexto, ese conocimiento bíblico, nos tragamos todo lo que nos dicen y hacemos todo lo que oímos. Y entonces, hermanos, seguramente tendremos que pasar por un proceso que no teníamos que haber pasado si hubiéramos leído lo que está en la palabra. Por eso dice la palabra: no os conforméis a este mundo. La tecnología es buena, es gracias a Dios que la tenemos, pero tenemos que usar lo que es bueno, y como dice la palabra, y desechar todo lo malo, lo que no aprovecha. ¿Cómo puedo tener criterio si no estoy cada día renovando mi mente con la lectura bíblica? Nuestra mente carnal antes de llegar a Cristo no podía pensar en nada que no fuera uno mismo. Pero cuando recibimos a Cristo, nuestra mente, dice en la palabra que nuestra mente es que somos cambiados, hechos, por eso leímos que somos hechos criaturas nuevas, con capacidad ahora para pensar, pero tengo que pensar en base a mi palabra, no en base a lo que dice mi hermano, no en base a lo que dice mi vecino,
no en base a lo que dice el que está en internet, sino tengo que formarme ahora una cosmovisión, una identidad que esté fundamentada en la palabra de Dios. Porque además, si leemos en Romanos 8:29, la palabra nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que nuestra predestinación es que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. No, por eso les dije, no conforme a lo que dice mi hermano, no conforme a lo que dice mi vecino, no conforme a lo que dice el predicador, sino conforme a la imagen de Dios, porque esa es la promesa que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. Para eso nos sacó de donde estábamos. No nos trajo nada más para estar bonitos aquí vestidos, ser adornos de su casa. Nos trajo para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que yo tengo que abrazar ahora. No nada más decir soy hija de Dios, porque ese es un pensamiento como vago. Tengo que abrazar que es una predestinación en mi vida, pero que tengo que transformarme poco a poco y que tengo que dar también de mí. Porque el Espíritu Santo es el que al final de cuentas nos va a llevar a cabo esta transformación y nos va a pasar de la mente carnal a la mente de Cristo. No lo podemos hacer sin el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no lo puede hacer si nosotros no nos dejamos. Si estamos peleando, no. Yo quiero hacer lo que hacía antes, no, yo quiero ser como antes, no, yo quiero opinar, yo quiero hablar, yo quiero decir, yo quiero comentar, lo que sea, hermanos. Si no lo hacemos conforme a la imagen de Cristo, lo único que estamos haciendo es oponiéndonos al Espíritu Santo. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos que poner también de nosotros. La Biblia es el retrato de Jesús, por eso es que es nuestro manual. Filipenses 2:5 dice, en Filipenses 2:5 podemos leer, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la lectura de la Biblia Reina Valera. Pero cuando leo la otra versión, que es la de traducción al lenguaje actual, me gusta porque dice, en el mismo versículo dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo. Y cuando lo leo en inglés, que no sé tanto inglés, pero puedo leerlo, en la Biblia en inglés dice la misma palabra, tengan la misma mente, de hecho, dice, es la palabra que utiliza. Tengan la misma mente de Cristo. Entonces, no solamente es transformarnos, sino es transformarnos conforme a la imagen de Cristo y además con la mente de Cristo. Es un compromiso, es un proceso, acuérdense, a lo mejor yo todavía no puedo porque me tengo que transformar como Cristo, pero todavía no soy Cristo, ¿verdad? Entonces voy avanzando, cada cosa que se va presentando y voy cambiando mi forma de pensar, mi forma de ver y voy obteniendo esa cosmovisión que Dios quiere que tengamos. ¿Cuándo nosotros podremos ser transfigurados por completo? ¿Cuándo podremos tener al 100% la mente de Cristo? ¿Cuándo podremos brillar, que nuestro rostro resplandezca? Cuando venga la transformación total, el día de la resurrección. Es una promesa más que Dios nos da.
Entonces ahí nos dice que no solamente seremos transformados y que tendremos la imagen de Cristo, sino que además dice que tendremos un cuerpo glorificado, que seguramente no requerirá del uso de los lentes, ni se envejecerá, ni le dolerán las articulaciones. Es un cuerpo glorificado. Pero mientras estamos en esta tierra, nosotros tenemos que ir caminando y cambiando y poniendo a los pies de Cristo cada uno de los rincones de nuestro pensamiento, de nuestra vida, de nuestro sentir y de nuestro hablar también. Porque no solamente es lo que pienso, es lo que digo, y muchas veces es lo que siento. Y usamos el corazón como el órgano de los sentimientos, de las emociones. Y venimos y nos congregamos y pasamos y danzamos y decimos: sí, Jesús ya me hizo libre, y la alabanza tan hermosa que tuvimos hoy. Pero en nuestro pensamiento sigue estando lo anterior. Y en nuestra boca, de nuestra boca sigue saliendo lo anterior. Y nuestros sentimientos siguen estando como antes. Y entonces pienso que no puedo avanzar, y entonces pienso que no puedo caminar, entonces pienso que estoy triste, entonces pienso que estoy más viejo y que ya nada tiene sentido, o entonces veo y digo lo que sea, y veo y hablo de mi hermano, y veo y digo palabras que no son agradables al Señor, y vengo y critico. O si alguien hace algo, me siento porque creo que todo es contra mí, que nadie me quiere, que soy como el gusanito, mejor me pisan, ¿no? Y entonces eso no es la mente de Cristo. Eso es nuestro viejo hombre que está tratando de emerger al menor descuido que tengamos. Yo decía que el hecho de permitir que Dios y su Espíritu vayan realizando la obra transformadora en nuestra vida, pues va a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no solamente nos va a dar la capacidad para discernir la voluntad de Dios, sino también nos va a dar la capacidad para verificar que esa era la voluntad de Dios. Eso que yo pasé, eso que yo viví, eso era lo que Dios, el punto donde Dios quería trabajar en mi vida, no con la intención de que caigamos, sino con la intención de que lo cambiemos, que lo transformemos, para que ahora sí ya estemos en ese punto conforme a la mente de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, la entrega inicial de nuestra vida al Señor, aunque es definitiva, pues no resuelve nuestros conflictos de una sola vez. Por eso dijimos que es un proceso. Diariamente enfrentamos circunstancias que requieren decisiones de nuestra parte. Pero, ¿cómo voy a tomar estas decisiones y cómo voy a ser obediente a Dios en tal o cual situación si no he sido, renovado en mi mente? Y a veces cuando nos dicen, pero este es otro tema porque es muy largo, a veces cuando nos dicen todas las respuestas están en la Biblia, y uno dice: chispas, ¿por quién voy a ir a votar este sexenio? Son las elecciones, eso no está en la Biblia. Ahí está la respuesta en la Biblia, ¿verdad? Todos los ámbitos. Y cuando uno dice: ¿a qué escuela voy a llevar a mis hijos? Es que esta escuela sí me gusta, esta escuela no me gusta. Y la respuesta está en la Biblia. A Olivos. Bueno, mis hijas estuvieron haciendo escuela en casa, porque Dios es algo que habló, tocando el tema de la escuela, es algo que habló a mi vida, que no podíamos mantener una mente en Cristo mientras estemos dentro de la escuela secular, enseñándonos las cosas que nos enseñan.
Y yo no quiero ni he querido nunca que mis hijos se parezcan a mí. Quiero que mis hijos se parezcan a Cristo y que esta promesa de que seamos conforme a la imagen de su Hijo sea hecha una realidad en sus vidas. Entonces, esa fue la razón. Ellos no estuvieron en la escuela como tal, estaban haciendo escuela en casa durante muchos años. No me arrepiento, ellos no lo sé. Pero fue la razón de por qué sacarlos de la escuela secular. Esta palabra que les estoy compartiendo el día de hoy, esa es la razón del por qué. Del por qué a veces cuando dicen, oye, vamos a algún lugar, no. Oye, vamos a hacer esto, no. ¿Por qué? Porque no debemos adaptarnos ni hacernos conforme a este mundo, sino conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo es un vivo ejemplo de la transformación de la mente. ¿Se acuerda? Él perseguía a los cristianos y luego ahora él fue un vivo ejemplo de la transformación de la mente. Y luego él dice, hay una parte donde dice, porque cuando fui con los de Roma me hice como ellos. Cuando fui con los gentiles, me hice como los gentiles. Cuando fui con los judíos, pues me hice como los gentiles, pero siempre enseñándoles la nueva palabra. Es decir, no se conformó a ellos, solamente como que llegó y les como que se acomodó tantito, pero con la intención de expresar el mensaje que Dios tenía. Entonces Pablo es el vivo ejemplo de la transformación de la mente y él es el que nos exhorta a través de esta carta del libro de los Romanos a que vivamos de una forma diferente. Nuestra naturaleza debe de ser mudada. La variación de carácter a la imagen de Cristo es la meta que debemos de alcanzar. Una de las razones por las que muchos cristianos no actúan como cristianos es que no piensan como cristianos. Es decir, vengo a la iglesia. Tenemos de pronto esta cuestión de lo de las cosmovisiones. Yo les dije que es algo muy amplio, pero existen muchas cosmovisiones, pero la principal es que muchas veces tenemos una cosmovisión secular. Secular quiere decir que es lo que es la Iglesia Católica. Quiere decir que cuando estoy en el templo adoro, levanto las manos, danzo, soy de Dios, pero cuando salgo a la calle, pues soy de la calle. Entonces muchos cristianos seguimos viniendo y no actuamos como cristianos allá afuera porque aún no tenemos el pensamiento de que somos cristianos. Es decir, esta cosmovisión del secularismo aún sigue aquí y no ha bajado menos aquí, porque si no está aquí pues no baja aquí, y entonces seguimos siendo divididos, ¿verdad? O a veces somos cristianos que tenemos cosmovisión animista. Y entonces la cosmovisión animista dice que todo lo que pasa en el mundo, todo es espiritual. Todo es por los espíritus, nada es por lo que está en este mundo. Entonces, y hay muchas otras cosmovisiones, pero muchas veces estamos viniendo y seguimos teniendo. Estoy aquí, escucho la palabra, dicen que yo la lea. Dicen que oramos, oro, que cante, canto, que yo salte, salto, que alabe, alabo, pero cuando me salgo regresa mi pensamiento anterior. Y esa es la razón, hermanos, en la que el día de hoy Dios puso en mi corazón venir y traer esta palabra. Yo no conozco, yo no sé qué es lo que cada uno de ustedes tiene en su pensamiento. No sé qué es lo que cada uno de ustedes tiene en su boca. No sé qué es lo que cada uno de ustedes tiene en su corazón. Pero el Salmo 26:2, David dice: examíname, oh Jehová, y pruébame. Purifica mi conciencia y mi corazón. Y otros textos no utilizan conciencia, utilizan mente. Purifica mi mente y mi corazón. Y yo les dije, yo no sé
qué es lo que cada uno de ustedes tiene en su corazón. Yo no sé qué es lo que cada uno de ustedes tiene en su pensamiento. No sé cuál es la cosmovisión, pero Dios escudriña los corazones y nos conoce. Ahí donde estemos, ya sea aquí, ya sea afuera, ya sea yo solito, donde nadie me ve, el que escudriña los corazones y sabe lo que en realidad tenemos cada uno de nosotros es Dios. Y debemos con toda la conciencia escudriñar también y pedirle: Señor, necesito que escudriñes mi corazón, para que entonces me muestre el Espíritu Santo qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tiene que ser transformado en mi vida, qué es lo que tiene que ser mudado. Cuando uno dice: Señor, escudriña mi corazón, si tuvimos entendimiento, vamos a saber que en ese acto de que Dios escudriñe nuestro corazón y nos muestre en lo que tenemos que cambiar, a lo mejor y venga un proceso. Pero si no pedimos, si queremos seguir caminando cada día sin cambiar, sin ser mudados, sin que esas cosas que yo no le he dejado a Dios, que no he dejado que el Espíritu Santo transforme, entonces estamos retrasando el llegar a aquello a lo que fuimos predestinados, que es el ser hechos conforme a la imagen de Jesús, conforme a la imagen de Dios. Todos los que ven, cuando realmente hemos sido transformados, todos los que están a nuestro alrededor deberían de poder mirar que somos hijos de Dios. Así como la persona me dijo: usted es doctora. Digo: Señor, cómo me hubiera gustado que me dijera: usted es cristiana. Pero el tema, lo que salió, era alguien que no conocía, y no lo sé, y podemos dar mil pretextos, porque estamos llenos de pretextos. Pero lo que la persona ve en nosotros, como dice que es lo primero que salta a la vista, ¿no? Es porque así es como nos estamos comportando. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Lo que quiere es que nuestra cosmovisión, que nuestra vida sea regida y se viva bajo la palabra. Que seamos mayordomos en verdad de lo que Él nos ha dado. Y no solamente nos ha dado vida, sino nos ha dado a nuestra familia, nos ha dado a nuestros hijos, nos ha dado, si tenemos empresa, a nuestros trabajadores, si tenemos compañeros de trabajo, a nuestros compañeros, a todo lo que Dios nos ha dado. Si estamos en la escuela, nos ha dado a nuestros compañeros de la escuela, y tenemos que ser en verdad mayordomos de la palabra de Dios, mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado. Hoy, hermano, es un buen día para que cuando estés en silencio, en oración o en la alabanza o en donde estés, pienses y digas: Señor, escudriña mi corazón, purifica, Señor, mi mente. Cambia, Señor, cada una de esas cosas. Danos un nuevo entendimiento. Amén. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: